de distribución de momentos. No han leído nada. A ver, alguien que me hable sobre la distribución de momentos, que me diga algo. A ver, Brian Eleuterio, canal de Euterio. Lo poco que leí, dice que para desarrollar la distribución de momentos se usa la ecuación del pendiente de deflexión. No, no se utiliza. Ahí el capítulo 13 hablaba de eso, entonces no sé, ingeniero. No has leído, perdóname. Entonces, a ver, explícame qué fue lo que dijiste. Que se utiliza la ecuación de la pendiente de flexión. Sí, ingeniero, eso es lo que leí, pero si usted dice que está malo, entonces mejor espero que usted me No, explique. no se usa ya la ecuación de la pendiente de flexión. Okay. Es la ecuación pendiente de flexión, pero ya no se usa. ¿Ya? Ok, ingeniero. Entonces, es necesario que le den una leidita, ¿verdad? Tuvieron tiempo suficiente, les di tiempo suficiente para que lean. Entonces, a ver, sí, porque hay unos señores ahí que solo son reclamar y reclamar, pero cuando uno pregunta, nadie contesta. Entonces, ¿cómo va a poner uno buenas notas si no contestan? Pero no son de análisis estructural, son de diseño estructural, que se les pregunta y no contestan nada. Bueno, entonces, alguien, Carlos Javier, ¿qué me puedes decir del método de distribución de momentos? No has leído y te di 2 semanas, ¿sí? Prácticamente 2 semanas. Es necesario que por favor se preocupen por ustedes. Ahorita vengo de una reunión, va a estar más difícil la cosa ahora. Y ustedes no quieren hacer caso, piensan que ¿cómo se llama? Que esto es un juego, pues. Y tengo que seguir yendo a unas reuniones, y esas reuniones, hasta que vengo más nervioso, pues, de tanta cosa que están pidiendo ahora. Bueno, entonces, a ver, Melvin, ¿usted leyó algo al respecto? Todavía no, ingeniero. ¿Y cuándo va a comenzar? Bueno, esa ya es una decisión suya. Pero después, por favor, yo les agradecería que el examen, pues yo no sé, las notas, no sé si están satisfechos o no, pero yo hubiera deseado que sacaran mejores calificaciones. Bueno, entonces es necesario que ustedes, a mí no me gusta estar hablando ni estar diciéndole a nadie, si ustedes pagan y ustedes decidieron estudiar esta carrera es porque necesitan estudiar, pues porque quieren aprender. Pero si no quieren, eso ya no es cosa mía. Entonces, Rodés, vamos a compartir y Rodés tal vez me ayuda a leer lo que dice un ratito, vamos a ver. Se me escucha la voz y se ve la hoja. Sí. Oscar. ¿Qué es lo que dice ahí, Rodés? Okay. Capítulo 13. Capítulo 13. Distribución de momentos. Introducción. El método de distribución de momentos desarrollado por Hardy Cross a principios de la década de 1930 es un procedimiento para establecer los momentos en los extremos de los miembros
de marco y vigas indeterminadas mediante una serie de cálculos sencillos. El método se basa en la idea de que la suma de los momentos debidos a los miembros que se unen, permítame, me perdí, que se unen en un nodo debe ser igual a cero, puesto que el nodo debe estar equilibrado. En muchos casos, la distribución de momentos elimina la necesidad de resolver una gran cantidad de ecuaciones simultáneas, como las generadas en el análisis de estructuras altamente indeterminadas por el método de flexiones o el de Las flexibilidades. el método de flexibilidades o el dependiente de flexión. Aunque las estructuras continuas de nudos rígidos, vigas continuas y marcos de acero soldado o de concreto reforzado se analizan rápidamente en forma rutinaria con la computadora para condiciones múltiples de cargas, la distribución de momentos. Esperen un momentito. Una herramienta. Permítanme un momentito, lo quiero ver. Sí. Una persona que quiere. Se comunicó con Carlos. No, él estaba llamando, digo. No me he comunicado. Yo estaba llamando, digo, cuando usted venía que estaba en reunión. Sí. Ya, está bien. Gracias. Sigamos. Lo podría subir un poco más, Ingrid. Bueno, bajar. A ver, ¿a dónde quedamos? Me quedé por la distribución de momentos, sigue siendo una herramienta útil para. Y comienza número 1. La distribución de momentos elimina la necesidad de resolver. A ver, Más abajo. a ver, la distribución. Comencemos de ahí, la distribución de momentos. Ok, permítame, me ubico en dónde está. La distribución de momentos elimina la necesidad de resolver una gran cantidad de ecuaciones simultáneas, como las generadas en el análisis de estructuras altamente indeterminadas por el método de flexibilidades o el dependiente de flexión. Aunque las estructuras continuas de nudos rígidos, vigas continuas y marcos de acero soldado o de concreto reforzado se analizan rápidamente y en forma rutinaria con las computadoras para condiciones múltiples de carga, la distribución en momentos. Espérame. Ajá. ¿Qué dice ahí? La distribución de momentos sigue siendo una herramienta útil para comprobar los resultados de un análisis de computadora, o número 2, llevar a cabo un análisis aproximado en la etapa de diseño preliminar cuando se dimensionan inicialmente los miembros. El método de distribución de momentos se aplican ficticiamente restricciones temporales a todos los nudos de una estructura que son libres de rotar o desplazarse. Se aplican empotramientos ficticios para prevenir la rotación de los nudos y se introducen apoyos simples ficticios para prevenir los desplazamientos laterales de los nudos. Estos apoyos requieren únicamente para estructuras de desplazamiento lateral. Lo podría bajar un poco más. El efecto inicial de introducir restricciones que se genera una estructura compuesta enteramente por miembros doblemente empotrados. Cuando se aplican las cargas de diseño a estructuras restringidas, se generan momentos en los miembros y en los empotramientos ficticios. Aquí, espera. Espérame que la hoja se me descontroló. Aquí sí la vamos a controlar. No, aquí está. Y vamos a ver. Ahora sí se ve, ¿verdad? Se ve ahí. Vamos a ver, permítanme. Si yo lo hago así, ya, si lo hago para acá, ahí sí se ve. Ok. Y entonces, vamos a ver acá. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Sí. ¿Dónde ya hemos quedado?
en el último párrafo de la página. El método de distribución de momentos. No, en el último párrafo, cuando dice por una estructura restringida contra desplazamientos laterales. Ahí, digamos. Sí. Okay. Para una estructura restringida contra desplazamiento lateral, el caso más común, el análisis se completa suprimiendo sucesivamente los empotramientos ficticios de los nudos, uno por uno, y distribuyendo los momentos a los miembros que se unen al nudo, proporcionalmente a su rigidez flexionante. Cuando los momentos en todos los empotramientos ficticios han sido absorbidos por los miembros, el análisis indeterminado finaliza. El resto del análisis, la construcción de los diagramas de cortante y de momento. Vamos a ver aquí. Aquí vamos a hacerlo para, a ver, vamos a hacerla para acá. Y ahí la vamos a dejar. Y vamos a seguir. Ajá, sigamos. Un poquito más arriba, ingeniero. Ahí. De cortante de momento, el cálculo de las fuerzas axiales en los miembros o el cálculo de las reacciones se completa con las ecuaciones de la estática. Por ejemplo, el análisis por distribución de momentos de la viga continua mostrada en la figura 13.1a se aplica en primer lugar el empotramiento ficticio de los nudos B y C. El nudo A, que se encuentra empotrado no requiere de un empotramiento ficticio. Cuando las cargas se aplican en los claros individuales, se desarrollan momentos de empotramiento en los miembros y momentos reactivos. Momento en B y momento prima B y momento prima C. En los empotramientos ficticios. A continuación, estos se suprimen y se vuelven a colocar alteradamente en una serie de pasos interactivos hasta que la viga se deforma en su posición de equilibrio, tal como se muestra en la línea continua de la figura 13.1b. Una vez comprendidas unas cuantas reglas sencillas para la distribución de los momentos sobre los miembros que se unen en un nudo, es posible analizar rápidamente muchos tipos de marcos y vigas indeterminadas. En este capítulo se consideran inicialmente estructuras compuestas únicamente de miembros prismáticos rectos. Esto es, miembros cuyas secciones transversales son constantes a través de su longitud. Posteriormente, al extender el procedimiento a estructuras que contienen miembros cuya sección transversal varía a lo largo del eje del miembro. Ahí nomás. Ahí nomás. A ver, cualquiera de ustedes, ¿qué me puede decir ¿qué me puede decir de lo que leyó Antonio Rodesma? ¿A usted? ¿Qué me puede explicar a ustedes? Nadie tiene idea de qué es lo que habló el Señor. Que fin, estoy preocupado, ¿eh? ¿Qué me pueden decir de lo que el Señor habló ahí? Otra persona que quiera hablar y que me diga algo. Vamos a ponerlo desde el inicio, pues. Entonces, alguien que desee leer para ver si con la segunda vez que leamos se le agarra algo. ¿Alguien que me quiera ayudar? Ahí prácticamente nos está explicando algunas reglas para que nosotros podamos analizar. Dígame cuáles son esas reglas. Ahí dice, por ejemplo, 1, comprobar los resultados de un análisis de computadora. A ver, no, leamos desde el inicio. ¿Qué dice desde el inicio? El método de distribución de momentos desarrollado por Hardy Cross a principios de la década de 1930 es un procedimiento para establecer los momentos en los extremos de los miembros de marcos y vigas indeterminadas mediante una serie de cálculos sencillos. ¿Sigo, ingeniero? Sí, Todo siga. lo leo. Sígalo.
El método se basa en la idea de que la suma de Es los la momentos... palabra lo que dice. El método se basa en la idea de que la suma de los momentos debido a los miembros se unen en un nudo debe ser igual a 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea igual a 0? Que está en equilibrio. Sí. Señorita, ¿qué quiere decir que sean igual a 0? Señorita, Sí, ingeniero, como dijo el compañero, que está en equilibrio. ¿qué significa que esté en equilibrio? ¿Me podía explicar? No tiene ¿Qué desplazamiento, significa que esté en equilibrio? que no se desplaza hacia ningún lado. Está estático. Correcto, señorita. Y, por ejemplo, si un lado tengo menos 100, el otro, ¿cuánto tendría? Menos 100. Si uno tiene menos 100, ¿cuánto tiene el otro? Positivo 100, ingeniero. Tendría 100. Sí, claro, 100. Para que menos 100 más 100, si el otro tiene menos 40 y el otro, ¿cuánto va a tener? Más 40. 40 sería 40. positivo. Y si el otro tiene más 40, más 30, ¿cuánto debe tener el otro lado? Menos 30. Correcto. Bueno, ¿en qué año fue inventado fue desarrollado ese método? A ver, señorita, ¿en qué año fue desarrollado el método? 1930. Correcto. ¿Hace cuántos años es eso? Del 30 a esta fecha, la edad que tiene usted. Estamos en el 2022. ¿Hace cuántos años tiene ese método? 1992. En 1930 y estamos en el 2022. 92 años. Hace 92 años, ingeniero. Bueno, pues eso es lo único que tienen que aprender. Lo que enseñó hace 92 años. Y es lo mismo. El método del aprendizaje, esos métodos que ustedes observan, que dicen que son doctores y que son científicos y un porción, pero son los mismos métodos, nada más que ahora se hacen con computadoras y con algoritmos y con matrices y un porción de cosas. Pero el método es el mismo. Eso está como la leche, pues. La leche siempre es leche y siempre será leche de vaca, pues. Que ahora viene la leche y que es descremada, semidescremada, descremada y que no sé qué, pero siempre es leche. Entonces, la cosa no ha variado, siempre es la misma. Entonces, yo lo que quiero es eso, que ustedes lean, por favor, antes de comenzar a hacer ejercicio, porque les voy a explicar lo siguiente. El carpintero, usted le dice, póngame un clavo ahí y me clava ese cuartón. Esa es la teoría. Usted le está diciendo qué es lo que va a hacer. Pero la carpintería, ¿cuál es? El carpintero lo único que hace es poner el clavo y golpear el clavo y clavar. Entonces yo no quiero que sean carpinteros, yo quiero que sean ingenieros. Deben que ustedes sepan cómo se hacen las cosas. Entonces denle una leidita, por favor, al capítulo 3. Yo les dije leer las 20 primeras páginas, ¿verdad? Y parece que, no sé, mejor me callo, no quiero hablar nada ahí. No es en mi trabajo es enseñar. Entonces, vamos a... Ingeniero, disculpe. Dígame. Tengo una duda. Sí. Ahí decía que las deformaciones axiales son despreciables, pero ¿por qué son despreciables? ¿Las deformaciones? Axiales. En este tema. Que son ¿A dónde despreciables. dice? ¿En qué parte? ¿A dónde dice que las deformaciones axiales son O sea, en despreciables? el contenido, no sé qué página exactamente, ingeniero, pero algo que leí decía algo así, que las deformaciones axiales son despreciables. Porque, óigame, si usted carga una viga y le pone 1 millón de libras o de kilos,
¿Usted sabe cuál fórmula se utiliza para calcular una deflexión? Una deflexión axial. ¿Se acuerda o no se acuerda? Yo sí me acuerdo. Ya me acordé. ¿Sabe cuál es la fórmula? Caballero, ¿me puede contestar? ¿Y ahí qué pasó? ¿Se fue? Creo que no me recuerdo, ingeniero. ¿Cuál es la fórmula? No se preocupe. Mire, le voy a explicar. ¿Se acuerda de resistencia en materiales que dice que la deflexión es igual a P por L sobre AE, donde P es la carga, L es la longitud, A es el área y es el módulo de elasticidad? ¿Qué es lo que le da eso? La deflexión. Entonces, las cargas verticales, aunque ahora se toman en cuenta. Y entonces usted, en vez de poner deflexión igual a PL sobre AE, solo pone AE sobre PL sobre AE. Y ya está. Entonces, como son tan chiquitas, no se toman en cuenta, ¿no? Porque es una minucia, pues, el asentamiento que sufren, pues, ¿verdad? Entonces, pero si usted ve que la deflexión es bastante fuerte, axial, entonces pues cambia la sección para que le aguante más, porque mire, PL sobre A, P sobre A, ¿qué es? El esfuerzo. L es una longitud y es el módulo de elasticidad, ¿verdad? Esa es la fórmula de topografía que se usa para calcular la longitud de la cadena cuando es de acero. Entonces, lo que da a entender es que el método no toma muy en cuenta en realidad, porque las cargas solo que se toman en cuenta cuando es un edificio de 200 pisos. Entonces ahí sí, pues si usted agarra la columna desde el inicio hasta el final, pues a lo mejor le va a dar una deflexión bastante fuerte. Pero como usted cuando haga la matriz va a poner AE sobre PL sobre AE, ahí la está tomando en cuenta. Así es que esa es la pregunta que usted me hacía, pues. Entonces, y usted la debía de saber, ¿por qué? Porque usted miró resistencia material. ¿Y por qué no se toma en cuenta? ¿Por qué no se toma en cuenta? Porque muchas veces, si en realidad nosotros estamos trabajando con deflexiones, deformación y deflexiones chiquitas, pues no crea que son grandes exageraciones, pues. Pero una deflexión pequeña le produce una grieta y le puede producir hasta un colapso de un edificio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama usted? Perdónenme, deme su nombre, por favor. El mío, ¿Sí? Víctor Irías. Víctor Irías. Don Víctor, entonces hágame un favor, lo voy a anotar. Me van a investigar y el lunes vamos a platicar sobre eso. Víctor Irías. Muchas gracias, don Víctor. Muy amable. ¿Verdad? Entonces, y vaya haciendo más investigaciones, ¿verdad? Entonces vamos a seguir, entonces, vamos a seguir rápidamente. Voy a darle una pequeña introducción. Quiero que lean, por ejemplo, esto, ¿verdad? Esta viga, por ejemplo, aquí tiene un momento, cómo se va a deformar. Aquí dice empotramiento ficticio, miren, es una antenita y este empotramiento, esto da a entender que como que esta viga está empotrada acá y está empotrada acá y está empotrada acá, pero no están empotradas. Esta viga parece que estuviera empotrada, pero no. Sigamos entonces. Permítanme.
Sigamos. Vamos a ver el primer ejercicio ya para entrar en materia. Eso léanlo ustedes, por favor. Yo les dije, lean unas 20 páginas ahí. Entonces, mire, este es el ejemplo 13.1. Pero no vamos a hacer el ejemplo, solo vamos a conocer algunos conceptos. Por ejemplo, rigidez K. La rigidez es igual a I sobre L. Entonces vayan tomando en cuenta eso, por favor. La rigidez K es igual a I sobre L. Bien. Después vayan anotando qué es factor de distribución. Factor de distribución. Vayan anotando qué es momento de empotre. Vayan anotándolo, por favor. ¿Qué es momento de empotre? Momento de distribución. Momento de transporte, perdón. Aquí tienen ustedes una cuestión que se llama momento de transporte. ¿Verdad? Entonces, yo quiero que ustedes ya vayan viendo. Revisemos de nuevo. Por favor, pongan atención. Rigidez K. ¿A qué es igual la rigidez K? Por favor, ¿alguien me puede decir? Y sobre A ver, Víctor, ¿cómo se llamaba ustedes? A ver, don Víctor, ¿a qué es igual la rigidez? O la señorita que habló, ¿cómo se llama? Yo quiero que todos hablen. A ver, Auxeda, ¿a qué es igual K? y sobre L, ingeniero. Sí, pero yo quiero que los demás hablen, solo usted, perdone, no se vaya a molestar, pero yo veo que acabo de decir las cosas y parece como que no estuvieron en clase. A ver, ¿me pueden decir alguno de ustedes qué es a qué es igual la rigidez K? Y sobre L. ¿A qué es igual de eso? A la inercia sobre L. Y sobre L, Correcto. ingeniero. ¿Cuál es el nombre suyo, señorita? Sabrina Moncada. Sabrina Moncada, ya la conozco. Sí, la felicito, Sabrina. Sabrina Moncada. Entonces, Sabrina, pero mire, la rigidez correcta es 4EI sobre L. Anótela. La rigidez es igual a 4EI sobre L. Entonces 4EI, pero después cuando se hace cuando se calcula el factor de distribución, ahí los 4 y los S van. ¿Sí? Pero entonces queda I sobre L. Magnífico. Después, factor de distribución. Y así sucesivamente. Entonces vamos a esto se llama momento de postre, ¿no? Momento de postre.
Ya eso lo conocen ustedes. Bueno, sigamos. Entonces, que no se les olvide. ¿Me están escuchando, Rodel? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, yo lo que quiero que quede bien claro en algo, para la próxima clase, que sepan lo que es K. K dijimos e I sobre él. ¿Qué es factor de distribución? F, factor de distribución. Vayan anotándolo. ¿Y qué es momento del potro? Entonces, aquí tenemos la viga, ¿ya? Este es un empotre real, pero aquí lo vamos a empotrar ficticiamente. Aquí va a ser ficticiamente y aquí empotre real. Entonces, este ejercicio, momento de empotre, momento de... Este es para igualar el momento de distribución y esto es un momento de transporte. El momento de transporte generalmente igual a un medio. Entonces yo quiero que ustedes vayan aprendiendo ya todas esas cosas para que no tengamos mucho atraso. Entonces ahí tenemos otra viga. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Aquí tenemos la rigidez K, el factor de distribución. ¿Qué más? Vamos a ver dónde está la viga. Aquí tenemos el momento, miren, momento de empotre, momento de igualación, momento de transporte, y después el momento, es un método bien elemental, no es como el método dependiente de flexión. Este es un método más complicado, más sencillo. Es el mismo pendiente de flexión, pero nada más que se resuelve la ventaja. O sea, el ingenio de Hardy Cross lo que hizo fue hacerlo más sencillo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta que hacer. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, señorita, me podía decir, Sabrina, me podía decir entonces, ¿K qué igual? A I sobre L. Y la rigidez correcta, que fue la que usted mencionó, es 4EI sobre L. Bien. Bueno, yo pienso que ya está bien. Entonces les dejo, denle una leidita, nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Va, pues nos vemos. Gracias, ingeniero. Feliz día. Gracias, Gracias, igualmente. ingeniero. Buenas tardes. Como ingeniero. Buenas tardes.